Y sé que estamos pasando momentos muy difíciles en nuestro país. Sé que hay personas que de pronto están pasando momentos difíciles por lo económico, quizá otros por enfermedad, quizá otros porque sus hijos se han rebelado, quizá otros porque hay un familiar que estando tan firme en Cristo se ha apartado y ahora está perdido. Quizá porque, bueno, tenemos diferentes circunstancias, ¿sí? Y el Señor ponía esta palabra, creo que, y espero de verdad que podamos entender lo que Él quisiera hacernos entender este día. Porque la fe es imposible, o sea, la fe es lo que Dios quiere que esté en nuestro corazón, pero no solamente como ese grano de mostaza, sino que entre en acción. Porque si no se queda como un grano de mostaza. Y Él quiere que accionemos, ¿sí? Y en el capítulo 10 de Mateo, verso 26, la palabra dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto. Y poco antes nos está hablando de las persecuciones venideras, ¿sí? Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y quiero hacer énfasis en el verso 29 y 30 hasta el 31, donde dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. O sea, no hay nada que acontezca en esta tierra si el Señor no lo permite. Nada. Nada. Aun cuando nosotros tal vez desobedecemos y hacemos malas cosas, Él las permite. ¿Sí? Él las permite. No que esté de acuerdo, pero Él las permite. No hay nada en esta tierra que pueda suceder que no esté a su control. Y dice el verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y yo me ponía a pensar, digo, wow, Señor, yo tengo bastante cabello. Mis hijos, los 4 tienen así cabello. Y digo, ups, o sea, contar toda esa, ¿no es cierto?, cabellera tan hermosa, ¿cuánto tiempo te lleva? Pero el Señor conoce cuántos cabellos tienes. Para Él están contados. Él sabe. Él sabe. Están todos contados. Aún el que está naciendo tal vez. Está por nacer aquí, ¿no? Aún ese está contado. Está contado. Así que no temáis. No temáis, no temáis. No importa la situación. No importa la circunstancia que estamos pasando en nuestro país. No importa lo difícil que pueda estar siendo lo económico. No importa la enfermedad que puedas estar sobrellevando. No importa, ¿qué te puedo decir? La rebeldía o el engaño o la decepción. No importa. No importa. No importa. Tú vales más, dice. Valéis más vosotros que muchos pajaritos. O sea, si el Señor tiene el detalle de un pajarito, ¿cómo no va a tener detalle de su creación? Y esto me voy porque
Yo he estado orando mucho al respecto porque Dios me ha permitido volver hace muchos años atrás, los días que he estado con mi nieta y con Mariela, y me ha permitido tenerla en mis brazos. Y siempre que mis hijos han nacido y siempre que mis nietos han nacido y los he tenido en brazos, me he maravillado, pero así me ha asombrado muchísimo y me asombra hasta el día de hoy. El mirarlos, el tomar sus manos, sus deditos, que son perfectos, el mirar sus ojos, sus pestañas, sus cejitas, las rayitas de sus manos, a detalle, pero a detalle, sin que les falte absolutamente nada. Siempre me he maravillado, ¿no? Aún sin conocer al Señor, o sin recibir a Jesucristo en mi corazón con Leandra, era algo que me asombraba y decía, ¿cómo? No conocía la palabra. Yo decía, ¿cómo puede hacer, crecer algo tan perfecto en tu vientre? ¿Cómo es que se puede formar algo tan maravilloso? Y así lo he venido disfrutando, ¿no? Vez tras vez. Pero esta vez sí, el Señor me puso yo soy un Dios y un Dios de detalles, de detalles. ¡Wow, Señor! ¿Y nosotros como tu pueblo somos de detalles? Me preguntaba, ¿no? Y dije, ay, Señor, yo era una mujer de detalles, era una chica que le encantaba dar tarjetas, que le escribía cartitas a mi esposo y a mis hijos también y se las ponía bajo las almohadas. Era una mujer de detalle. Me gustaba, qué sé yo, arreglar mi casa, detalle. Pero en algún momento he perdido ese detalle. En algún momento me he vuelto una mujer indiferente. Y no tenemos, pienso, que justificarnos con lo que la gente a nuestro alrededor pueda hacer o cómo pueda tomar nuestros detalles, porque inclusive ves a veces que tú das una tarjetita y tomas el tiempo para buscar un versito y escribirlo, y ves que alguien lee la tarjetita y la bota a la basura y tú, ¡oh, mi tarjetita!, dices, ¿no? Con Alejandro siempre hemos guardado nuestras cartitas, nuestras tarjetitas y bueno, que sabemos que en algún momento van a ir a la basura, porque alguno de nuestros hijos va a decir, esto es basura. Pero tenemos un Dios de detalles, un Dios de detalles que lo ha pensado todo, un Dios de detalles que nos ha creado a la perfección, un Dios de detalle que sin que nadie vea, que sin que nadie sepa, bueno, ahora tienen demasiada información. Antes veíamos nomás nuestra pancita crecer, sabíamos que había una guaguita ahí, pero ahora saben que está del tamaño de una lenteja, que saben del tamaño de un poroto, que saben del tamaño de una guinda, que saben del tamaño de todo, ¿no ve? Qué día le crece la uña, qué día le crece el pelo, qué día le sale la lengua, o sea, saben todo. ¿Será cierto? No sé. Pero bueno. Entonces el Señor me llevaba al Salmo 139 y no a leerlo, ¿no? Sino me hacía viajar en la Biblia, si quieren así, por muchos versos. Y en el Salmo 139 dice, les voy a leer a partir del verso 12, dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, no hay nada que se pueda esconder de él, ¿verdad? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me hiciste. O sea, el Dios de detalles te hizo en el vientre de tu madre. El Dios de detalles dijo, a esta le voy a poner una nariz grandota y ancha. La voy a hacer un poco más grande que su compañera. Le voy a poner su cabello medio choco. Le voy a poner unos ojos saltones. A este, no sé, le voy a poner pelo crespo. Y empezó con mucho detalle. O sea, dice así claramente
que Él nos ha hecho en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? No es de que fue casualidad, no es de que, ay, sí, se parece a su papá. No, sino que el Señor hizo a detalle. Es como un dibujo a detalle. ¿Sí? El verso 14 dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y de verdad les puedo decir que yo estaba maravillada. Estoy maravillada y voy a seguir estando maravillada por las obras del Señor. Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Todos conocemos ese salmo, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Y esta parte, que es la que generalmente no la tomamos muy en cuenta. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y entonces el libro, había un libro donde había el detalle de cómo me ibas a hacer, ¿no? Pero bueno, ahí aclaro un poquito más y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¡Wow! Cuán maravillosos son tus pensamientos. Que has podido formar a cada ser humano a detalle. A detalle. Y que en ese libro estaban escritos, o sea, todo. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Sí, wow. O sea, definitivamente, Señor, de detalles. De detalles. Porque ¿quién se toma el trabajo de agarrar un cuaderno y de decir, bueno, van a ser mi bebé y entonces yo voy a empezar a escribir a detalle cómo le voy a criar, qué leche le voy a dar, a qué tiempo va a empezar a caminar, de detalles? Generalmente vamos al ritmo del crecimiento, no sé si aprendemos algunos, o tal vez algunos nos dejamos llevar así porque ya ni modo, hay que avanzar, ¿no? Y avanzas en la vida. Pero Él tuvo el detalle. Él tiene el detalle. Él tiene el detalle. Y por eso les leía lo que decía en Mateo, porque no nos damos cuenta que ese Dios de detalles, o para ese Dios de detalles, valemos mucho. No nos damos cuenta. En los momentos difíciles, como dice la canción, ¿cuándo dejé de creer en tus milagros? ¿Cuándo? ¿Viviste muchos sufrimientos? ¿Viviste mucho dolor? ¿Tuviste una niñez muy dura, muy difícil? Y encima ya después llegaste al colegio y fue peor, y llegaste a la universidad y peor, y te casaste con un filisteo incircunciso tal vez, no lo sé, y fue peor. Pero ¿cuándo dejaste de creer en ese Dios de milagros? Para el cual no hay imposible, no hay difícil, que Él cumple promesas, que Él hace lo que ha salido de su boca, aquello que ha determinado, ¿sí? Y para poder hacerme entender, creo el Señor, me empieza a recordar la vida de algunos personajes de la Biblia, ¿sí? Pero primero quiero recordarles que dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperas, es la convicción de lo que ves. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice que lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Y nosotros no tomamos el detalle
de comprender eso, ¿no? Lo repetimos nomás, como pajaritos, como los loritos que repiten en nuestra casa. ¿Cuántos han tenido loritos? Y tú le dices, hola, lorito, y hola, te dice el lorito, ¿verdad? Y tú le enseñas hasta cantar al lorito, y el lorito canta, como tú le enseñes. Y así nos sucede como creyentes, como pueblo de Dios, así mismo nos sucede. Repetimos lo que escuchamos, no lo que vivimos, sino repetimos lo que el otro ha vivido. ¿Sí? Y repetimos lo que el otro dice y lo que el otro habla, como loritos. O lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos en un estudio, lo que fuera, pero lo repetimos. Y en realidad el plan de Dios no es ese. Para que podamos comprender todo esto que les estoy diciendo, ese Dios de detalles, y ustedes puedan comprender a ese Dios de detalles, vamos a recordar un poco de la vida de José. ¿Sí? Todos conocemos la vida de José. Todos sabemos todo lo que tuvo que pasar José, todo por lo que tuvo que pasar José. Las lágrimas que tuvo que derramar, el dolor que tuvo que sufrir. Conocemos que fue vendido por sus propios hermanos, que no entendía lo que pasaba. A partir de su sueño, o sea, de los sueños que él tuvo, empezaron a suscitarse muchísimas cosas y él no podía entender, no podía comprender, o sea, ¿qué ha pasado? ¿En qué pecado? ¿Qué he hecho mal? No sé, ¿por qué mis hermanos me han agarrado envidia? ¿Por qué mis hermanos me han agarrado como que maldad, ¿no? Y han empezado a hacerme maldad. Pero como Dios tenía cada cabello de José contado, y él tenía un plan y un propósito con José, y a través de José, ese plan y ese propósito tenía que cumplirse. Y no importaba la circunstancia, y no importaba lo que aconteciese, y no importaba por todo lo que José pudo pasar, y el dolor tan grande que él pudo sentir, como les decía. Me imagino que hubo momentos en que José pensaba y decía, no merezco estar aquí, ¿verdad? No merezco estar en la cárcel. No merezco que me hayan acusado sin motivo. O sea, me pongo a pensar en José y digo, wow, o sea, qué difícil. Sí, a veces tenemos hermanos que no parecen nuestros hermanos, ¿no? Pero él realmente tuvo que pasar momentos muy duros. Pero al final de todo, al final ya de todo lo que pasó, José perdona a sus hermanos, ¿verdad? Él los perdona. Él los perdona porque solamente Dios puede producir aquello en nuestros corazones, el poder perdonar a la gente que más daño nos ha hecho. Que puedan ser posiblemente los de tu misma casa. Solamente Dios puede producir en nosotros el que podamos soltar esa carga. Y José lo hizo. Pero ya al finalizar, José, en el capítulo 50 de Génesis, él les dice algo a sus hermanos que siempre me ha impactado. En el verso 20, capítulo 50, verso 20 de Génesis, les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sí? Ellos pensaron muy mal en dañarlo, en eliminarlo, porque su papá lo amaba más. ¿Qué culpa tenía José? Ninguna. Solamente ser más amado, su papá más viejito lo tuvo, estaba más consciente de ser papá y lo amó un poquito más. Entonces, él les dice a sus hermanos, ustedes han pensado mal contra mí. Pero, él dice, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Dios lo hizo. Estaba en el plan de Dios. Quizá no era el plan que Dios quería, pero Él lo encaminó a bien. Y se cumplió. ¿Sí? Se cumplió. Y dice, wow, Señor, qué tremendo. Sus hermanos le quisieron realmente matar, lo dañaron, lo lastimaron. Y todo lo que a raíz de eso él tuvo que pasar fue duro. Pero él entendió que todo lo duro, lo difícil, lo malo que tuvo que pasar, era ¿para qué? Como dice aquí, para mantener en vida a mucho pueblo. Listo, tuvo que mantener en vida a mucho pueblo. Me voy a hablarles de otro personaje, ¿sí? Me voy a hablar de Abraham. De Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, que él no podía ser papá, Sara, todo lo que tuvieron que pasar. Y bueno, y el libro de la fe dice que ya de uno casi muerto, o sea, imagínense, de uno ya casi muerto, tan viejito estaba el pobre, que ya estaba casi muerto, en otras palabras, ¿no? O sea, pero el Señor cumplió su promesa y le dio un hijo. ¿Y qué pasa luego cuando crece Isaac? El Señor le dice, bueno, o sea, tú vas a ir y lo vas a sacrificar. Pensándolo bien, si hubiera sido yo mamá, abuela, como no ve porque más o menos era papá, abuelo, Abraham, mamá, abuelo, hubiera dicho, lo siento, Señor, esito no te voy a poder dar, ¿verdad? Pero él obedeció. Él obedeció. Y a causa de la obediencia es entonces que el Señor le dice, voy a leerles el capítulo 22 de Génesis, versos 17 y 18. Voy a leer desde el 16, ¿ya? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tuvo que pasar momentos difíciles Abraham, si nosotros recorramos la historia. Momentos de frustración tal vez, momentos de, Señor, tú me has dicho que ibas a multiplicar mi descendencia y mi hijo tengo. O sea, ¿cómo? Y yo creo que es como esa canción, ¿cuándo dejé de creer? ¿Cuándo dejé de creer en el Dios de los imposibles? ¿Qué momento fue? ¿Qué momento fue? Pero no, él no dejó de creer en el Dios de los imposibles. Y a causa de que él obedeció al Señor, recibió una maravillosa promesa hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, imagínense, vas a poseer su descendencia y va a poseer las puertas de sus enemigos. Las puertas de sus enemigos, y en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero solamente por una causa, chiquitita: obediencia. Obediencia. Cuando el Señor
sopló hálito de vida en el vientre de la madre de Abraham o en el vientre de la madre de José. Dios empezó a formar lo que estaba escrito en su libro acerca de ellos. Y así acerca tuyo, acerca mío y acerca de los que vienen de nosotros. ¿Sí? Les podría hablar de Jacob. Les podría hablar de Jacob, de cuando él primero le roba la primogenitura a Esaú y Esaú desprecia la primogenitura. Y algo que me impacta, que Esaú le dice, ¿yo qué voy a hacer con la primogenitura? O sea, como que, ¿qué voy a hacer? Definitivamente no me sirve. O sea, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 25 de Génesis, verso 32. Es aquí, yo me voy, dice. Voy a morir en algún momento, dice Esaú. ¿Y para qué pues me servirá la primogenitura? Él no entendió. Así como tú y yo no entendemos. No lo hemos entendido todavía, no lo hemos comprendido. No hemos llegado a comprender el plan de Dios. No hemos llegado a comprender lo que nos espera una ciudad celestial. No lo hemos comprendido. Y entonces Jacob se la roba. Listo. ¿Ustedes creen que en el libro estaba escrito eso? Si los dos estaban ya peleando en el vientre. Luego de aquello, le roba la bendición, ¿verdad? Todos igual conocemos la historia de Jacob. Le roba la bendición. ¿Por qué? Porque su madre le dice, anda, haz esto y esto y esto y esto, y roba la bendición. Que Dios, que tu padre te bendiga. Y el obediente a su mamá lo hace, ¿verdad? Pero luego se está muriendo de miedo para encontrarse con su hermano Esaú. Pero en el camino, para ir a encontrarse con su hermano Esaú, Dios se le presenta. ¿Sí? Y es entonces cuando él conoce a su Dios, ya no al Dios de su padre. Porque venían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero también se tuvo que manifestar a Jacob. Dios se tuvo que manifestar. Y él tiene podríamos decir tal vez un encuentro, una revelación así, wow. Y lo pone como su Dios, ya no como el Dios de su padre. Y entonces ya podemos ver, o sea, cómo se cumple lo que el Señor le había dicho a Abraham. ¿Sí? Podría ponerles el ejemplo de Habacuc, de cuando le dice el Señor a Habacuc, voy a levantar una nación grande para que los haga tiras más o menos al pueblo de Israel. ¿Sí? Voy a levantar una nación tan grande, para que no haya absolutamente nada que ustedes puedan hacer. ¿Sí? Yo voy a mostrar mi poder en aquello. Y entonces así como que tú, Señor, vas a levantar. ¿Cómo es esto, Señor? ¿No es que solamente estás para bendecirme? Señor, ¿acaso tu plan no es todo para bien? Porque dice tu palabra que tú tienes pensamientos de bien para mí, no de mal. ¿Y por qué a José le pasó aquello? ¿Por qué a Abraham tuvo que pasar por lo que pasó? ¿Por qué Jacob? Si él tenía pensamientos de bien nada más. Y si él tiene pensamientos de bien. Porque en el momento en que estaba formándonos, nos estaba haciendo en el vientre de nuestra madre, él sí tenía los pensamientos de bien. Y él los sigue teniendo este día. Por eso es que nunca nuestro final va a ser amargura, a no ser que nosotros decidamos que así sea.
porque dejamos de creer. Y entonces Habacuc empieza a orar y le dice al Señor: he oído tu palabra y he temido a tu palabra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en este momento de ira, Señor, de enojo, acuérdate de la misericordia. ¿Sí? Pero más adelante, Habacuc le dice al Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque, Señor, valgo más que un pajarillo, y sé que tú tienes pensamientos de bien para mí. Sé que este momento de amargura que estoy pasando, tú lo vas a tornar en dulzura, porque eso dice su palabra, ¿sí? Porque su palabra dice que de la amargura Él nos va a traer gozo y alegría. Ya que hay una que les puede decir que no me ha sacado una vez de la amargura, me habrá sacado cuántas, no lo sé. Y en vano uno se amarga, en vano uno se amarga. Pierdes años de vida, pierdes días en los cuales tal vez puedas disfrutar. Y así vamos viendo al recorrer la palabra, y el Señor me traía muchas cosas así. Digo: wow, Señor, tú eres un Dios, y un Dios de detalles. Tú eres un Dios de detalles, Señor. Tú te ocupas, Señor. Y les voy a poner como ejemplo este último de Ruth, del libro de Ruth, no de Ruth, sino del libro de Ruth, ¿sí? Del libro de Ruth, cuando Noemí sale con su esposo y se va, dice, a pueblo de Moab, ¿verdad? Se va a pueblo de Moab con su esposo y sus 2 hijitos. Todos conocemos la historia de Ruth, todos. Salen pensando encontrar algo mejor porque su pueblo estaba en mala situación, como en este momento el nuestro, o tal vez peor estaban allá. Y entonces ellos dicen: vamos a ir a Moab, ¿sí? Y van. Qué feliz que soy, ¿verdad? Qué feliz que soy. Me voy, y allá la palabra expresa que viven 10 años, pero muere su marido. Muere su marido, y entonces ella, obviamente en tristeza, en dolor, me imagino, no debe ser fácil perder un marido. Sus hijos se casan, y es como que la esperanza, ¿verdad? Y, wow, mis hijos se han casado, y voy a tener nietos, y voy a ayudar con mis hijos o con sus familias. Pero resulta que sus 2 hijos se mueren. Noemí significa dulzura. Y así, plof, Noemí. Y ahora, dice: no, tengo que volver a mi tierra, porque aquí no tengo nada, no tengo a nadie. Entonces tengo que volver nomás a mi tierra. Y nadie me llame, ella misma expresa y dice: nadie me llame dulzura, llámenme amargura. Decidió albergar la amargura en su corazón y hacerse llamar amargura. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a nuestros hijos y han muerto por un tiempo? Y el Señor los ha revivido. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la triste experiencia de que nuestros hijos se rebelan? Y no con Dios, primero con nosotros. ¿Y quieren que les diga algo? Nosotros somos los culpables, porque les presentamos a un Dios de ira, porque les presentamos a un Dios de enojo. Y entonces, como les presentamos a ese Dios,
se apartan de nuestro corazón. Eso escuché de algún pastor que enseña esto. Se apartan de nuestro corazón y después se apartan de Dios, porque no quieren saber nada de lo que tú quieres. Cuando escuchas eso, Señor, por favor, no quiero que mis hijos se vuelvan a apartar de mi corazón, por favor. No quiero ser instrumento de mal. Entonces, Noemí dice, bueno, voy a volver a mi tierra y a ver qué tal, qué me depara la vida, ¿no? O sea, ya sola, viuda, tengo que ver qué hacer. Pero en el camino les dice a sus nueras, bueno, vuelvan a sus casas, vuelvan a su parentela y tranquilas, yo voy a volver a mi tierra. Una de sus nueras dice, ok, está bien, voy a volver, pero no lo dice por mala, porque ella también insiste y dice, no vamos, ¿no? Ya de hecho el seguirle a la suegra yo creo que es gran cosa, ¿verdad? Las que hemos tenido suegras a veces decimos, creo que yo no hubiera seguido a mi suegra ni a la esquina. Otras decimos, sí, yo me hubiera con mi suegra, ¿no? Pero Ruth le dice, no, y toma la decisión Ruth de decir, o sea, no, tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, ¿no es cierto? Y yo voy a ir donde tú vayas. ¡Qué belleza! Y vuelven a la tierra de Noemí y pueden ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pero estamos viendo un trayecto de amargura. Todo eso estaba escrito en el libro cuando él formó a Noemí. Hacía detalle cada cosita. Y dijo, esta mujer se va a llamar Noemí, porque va a ser dulce. Y va a tener un corazón espectacular. Conocemos personas, ¿verdad? Que decimos, qué dulce que es. Qué fantástica persona que es. Qué tierna que es. De otras decimos, qué mala que es, ¿no es cierto? Y bueno, llegan allá y allá, obviamente, Ruth dice, tengo que trabajar. Tengo que trabajar porque tengo que mantener no solo, o sea, me tengo que mantener, sino a mi suegra. ¿Qué yerna hace eso? ¿Quiénes tienen suegra? ¿Pueden levantar la mano? No quieren levantar la mano. Pero rara es la persona que haría eso por su suegra. Sean sinceros, ¿no es cierto? Rara es la persona. Entonces, Ruth sale a trabajar. En aquel tiempo había la ley que decía que cuando estaban espigando los campos, las viudas y los pobres podían recoger tras los espigadores lo que se les caía para poder llevar a su casa. Y entonces Ruth empieza a recoger, pero la casualidad o la coincidencia hace de que esa tierra le pertenecía a Boz. Y en la misma casualidad o coincidencia, Boz ese día se le ocurre ir, justo ese día que Ruth va. Y pregunta y dice, ¿quién es Tita que está recogiendo a los criados? Y le dicen, ¿te acuerdas de Noemí? Le cuentan la historia. Sí, dice, déjenla recoger. Déjenla recoger y es más, hagan caer más todavía para que recoja y lleve. Pero a más de eso, le dice a Ruth, porque Ruth le dice, yo hallé gracia, Señor, delante de ti la hace llamar, y le dice, Señor, hallé gracia delante de ti, o sea, he venido a espigar a tu tierra. Y él le dice, vení, puedes tomar lo que es para todos los empleados. Y entonces los empleados como que, ¿qué te pasa, jefecito? ¿No? O sea, ¿nos vas a hacer servirle a alguien de un pueblo extranjero? Este es moabita, no es de nuestra tierra. Y es más, la hace sentar a comer y le alcanza a él la comida. ¿Sí? Cuando vuelve Ruth,
a donde su suegra, llevando todo lo que había recogido, ella le pregunta y le dice, wow, has traído, y además le lleva comida, porque le había sobrado cuando ella comió y se lo guarda bien tiernamente y le lleva para que ella coma. Y le dice, ¿dónde has ido? Y le dice, he ido pues, a un campo donde he visto que estaban segando y he empezado a segar y ha llegado un varón, le dice, y el varón le cuenta, ¿no ve? Las mujeres somos muy específicas en contar cada detalle. Y entonces Noemí le dice, ese le dice es nuestro pariente. Qué casualidad, es nuestro pariente. Y ese te puede redimir, porque esa era la ley en aquel tiempo. Tú te morías y el próximo pariente podía pedirte, redimirte y podía tener hijos contigo, pero no iban a llevar como que tu apellido, si quieres así, sino el del marido que murió. Y él te puede redimir, le dice. Entonces tú vas a hacer lo siguiente, te vas a bañar, te vas a poner bien bonita, te vas a perfumar y cuando ya termine la fiesta, te vas a ir y te vas a echar a los pies de él sin que nadie te vea. Qué obediente, la yerna. Le he dicho, señora, está muy viejito y feo, encima no voy a ir, ¿no es cierto? O tal vez, ay, no sé, no, yo recién lo he conocido y día cómo voy a ir y me voy a echar a sus pies. Pero Ruth fue obediente y lo hizo. Lo hizo y resulta que cuando él despierta, se asusta así como que quién se ha dormido a mis pies. Y ella le dice que era pariente y todo lo demás. Conocemos la historia, ¿verdad? Y entonces, bueno, le dice, hay uno que te puede redimir antes que yo, le presenta al que le iba, le pregunta al que le podía redimir y el que le dice, están vendiendo, Noemi, ¿te acuerdas? Le dice, está vendiendo su terreno y tú quieres, le dice, redimir. Yo quiero comprar el terreno, dice. Pero si compras el terreno te tienes que quedar con la mujer más, ¿no? O sea, el terreno incluye a la mujer. Y dice, no, gracias, está bien, yo no quiero, tú puedes hacerlo. Y ahí podemos ver, cómo Dios obra. Ese Dios de detalles. Ese Dios de detalles que no se le pasó absolutamente nada. Y cuando ya, se casa vos con Ruth, después de todo lo que acontece, y se embaraza, y le dicen, las personas, lo que le dicen a Noemí, le decían las mujeres, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y eso viene como profecía hacia nuestro Señor Jesucristo, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera te ama. Lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces vemos el trayecto de todas estas personas y tal vez podríamos poner a muchas más personas, pero era nada más para que nosotros podamos ver ese Dios de detalles, ese Dios que hace maravillas, ese Dios para el cual no hay imposibles, que de la estéril hace que dé a luz 7. Ese Dios de detalles que dice, mi plan se va a cumplir. Y si tú me obedeces, va a ser mejor y más fácil. Un Dios de detalles. Me impacta los detalles del Señor. ¡Cuánto amor! ¿Por qué como pueblo no somos detallistas? Porque Él mora en nosotros, porque Él vive en nosotros. Porque no somos personas de detalle. En nuestra casa, como les digo yo, ¿en qué momento he dejado de...? Bueno, creo que no he dejado tanto. Se han ido también, han querido irse, mis hijitos, ¿no? Pero
Como les digo, escribía yo cartitas, tarjetitas, cuando iban a campamentos, yo les escribía una cartita para cada día y me encargaba de poner en sus bolsitas, porque tú les preparas, ¿no es cierto?, una bolsita de ropa interior para cada día, y entonces yo les ponía en esas bolsitas cartitas con versitos bíblicos para cada día, para que no les falte la palabra. O sea, ¿y dónde se habrá quedado mis detalles? ¿Cuándo ha sido el día que he dejado de creer? A mi esposo menos, ya ni siquiera ni cartita, ni tarjetita, ni nada de detalle. ¿Cómo es eso? Si un día te enamoras y eres tan detallista y tienes un Dios de detalles. Si Él con tanto detalle te ha hecho, te ha formado y hasta ahora te sigue, o sea, sosteniendo, te sigue sustentando con detalles. Es impresionante, yo sé que todos lo hemos vivido. Miguel alguna vez dice, sí, ¿no es cierto? Se te antojas y dices, qué sé yo, ay, qué rico un api, digamos, ¿no? Pero no, si compro el api no me va a alcanzar para mi marraqueta, entonces mejor no compro el api. Pero al día siguiente o a los 2 días te llega el api con yaucha. ¿Quién puede ser ese Dios de detalles? O te antojas un chocolate, o te antojas algo de vestir finalmente, ya, una ropa cualquiera, y el Señor te la hace llegar. O sea, es un Dios de detalles. ¿Cuántos hemos vivido esos detalles? Y vemos a lo largo de la palabra, valemos más que un pajarito. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos perturbamos? Si nuestros pelitos están contados. Imagínense, o sea, ¿ese no les parece demasiado detalle? Imagínense que yo me siente a contar los pelos del Samuel, que creo que es el que más pelo tiene. No, jamás lo haría, jamás lo haría. No, no lo haría. Qué flojera. Pero Dios se los ha contado. Entonces, ¿por qué el afán? ¿Por qué la perturbación? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la amargura? Tienes un Dios de detalles. Un Dios que te ama. Un Dios que quiere obrar para bien. Un Dios que quiere darte lo mejor. Un Dios que definitivamente, otro verso que me traía a memoria, y no me quiero olvidar de ningún verso que el Señor me ha traído a memoria para que ustedes lo puedan albergar en su corazón, que cuando el Señor está llevando a su pueblo de Israel a poseer la tierra, en Deuteronomio 8, una palabra que nos ha dado al pastor y a mí, muchos hemos experimentado que nuestros zapatos, ¿no es cierto?, nos duran así como más o menos unos 15 años si es que no engordas, ¿no ve? Porque si engordas ya no te entra. Pero te duran, ¿no es cierto? Te duran, tu ropa te dura, o sea, tienes 20 años y sigues, o sea, con la misma ropa. Y cuando les manda en aquello, les dice, no se olviden, no se olviden. En el verso, quisiera leerles todo, pero se nos fue la hora. Les voy a leer el verso 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Miren, te hace tener hambre y te aflige, pero, les voy a poner el pero, sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es un Dios de detalles. Y voy a saltar al verso 11. Cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que a muchos les ha pasado cuando han sido prosperados y bendecidos. Promesas, Señor, te voy a dar, Señor, voy a dar, voy a hacer, voy a comprar, voy a poner. Pero cuando acontece y reciben la bendición, ¿cuánto cuesta el cumplir lo que han prometido? Y no te olvides, dice, no te olvides, cuídate de no olvidarte. Continúa el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos caminado por un desierto grande y espantoso? En lo económico. No les voy a decir levanten la mano. ¿Cuántos hemos pasado? Así como que estiras tu platita como chicle, ¿no ve? Un desierto grande, porque vemos de que no hay mañana, de que no nos alcanza y ahora mañana hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, y tú dices, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Pero luego, en 3 días, todo está cubierto y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? O sea, no entiendo, Señor, ¿qué ha pasado? Estás en una amargura terrible, en un dolor, y ya les digo, puede ser enfermedad, necesidad, puede ser la rebeldía de nuestros hijos, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Estamos así, pero en una amargura terrible. Pero luego vemos que Él mismo nos saca agüita y nos da a beber. De cualquier manera. Tal vez un abrazo. Tal vez alguien que se acerque y te diga, he sentido esto de parte de Dios para ti. Te da a beber. Verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para a la postre hacerte bien. Él te aflige, ¿sí? Él te aflige y te prueba. ¿Pero para qué te aflige y te prueba? Porque si no fuera que te aflige y te prueba, no estuvieras aferrado a sus pies, te lo puedo asegurar. Serías desleal, serías infiel al Señor. Porque solamente en la prueba, en la aflicción, corremos a Él. Cuando estamos en bonanza, ni nos acordamos, ¿verdad? De darle gracias por lo que hemos recibido. Pero Él nos aflige y nos prueba realmente. ¿Para qué? Para que después de la aflicción y de la prueba nos haga bien. Así que este día yo quiero animarte. Y como dice el libro de la fe en Hebreos 12, podemos tal vez leer y por fe, ¿no es cierto? La fe, como les decía un principio, la fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no ves. El que, como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que no viene de fe es pecado. Y tú ves todo por la fe, por la fe. O sea, ellos accionaron. Abraham accionó, Moisés accionó, José accionó, Noemí accionó. O sea, todos los que podamos nosotros recordar que aún no están escritos, porque dice, aún más de esto, dice, ¿no es cierto? Y aún más que digo que, porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y nos faltaría de tantos contar, que aún recibieron a sus muertos por fe, por la fe. Pero necesitamos accionar. Él lo puede todo. Él lo puede, no hay imposible para Él, no hay imposible. ¿Y saben qué? No ha terminado la obra, que eso es lo más maravilloso. Él no ha terminado la obra, aún falta. ¿Reconocen esos 2 niños? Ahora van a entender por qué tengo mis ojos así. Los tenía desde pequeño.
y el varón es el pastor. En ese entonces quizá nuestros padres no imaginaban lo que Dios tenía para nosotros. Hay una palabra en Isaías 62 que dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como el resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Yo te puedo decir este día, puedes tal vez cambiar tu nombre y decir: el Señor dice, por amor a Karina no callaré, y por amor a Jovenka no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Tú puedes poner tu nombre, ¿sí? Él tiene más para ti. No todo está perdido, no todo está terminado. Él tiene mucho más para ti. Y sus planes siempre van a ser de bien y no de mal. Sus pensamientos siempre van a ser de bien y no de mal para ti. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos recuerdas que tú eres un Dios de detalles, de los más mínimos detalles. Gracias porque nos recuerdas de que valemos más que un pajarillo y que tú has contado, Señor, aún los cabellos de nuestra cabeza, Señor, uno a uno, y tú sabes cuántos son. Qué detalle, mi Dios, qué detalle. Queremos este día, Señor, saber que aún hay más. Tú tienes preparadas cosas grandes, Señor. Tú tienes preparadas cosas magníficas para nuestra vida. Tú tienes, Señor, cosas preparadas que tal vez ni nos imaginamos. Que podamos activar la fe, que podamos activar, Señor, eso que tú has depositado en nuestro corazón para creer. Que tú nos puedas perdonar por nuestra incredulidad, que en algún momento hemos dejado, Señor, entrar. Que le hemos dado lugar, Señor, a dejar de creer en tu obra perfecta. Queremos obedecer tu palabra porque sabemos que a través de la obediencia vamos a activar la fe. Queremos, Señor, como está escrito, no dejarnos de congregar. Queremos llevar, Señor, al alfolí nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que tú eres quien abre las ventanas de los cielos y derramas hasta que sobreabunde. Queremos, Señor, obedecerte, escuchando tu palabra, tu instrucción. Queremos leer, Señor, tu palabra. Queremos predicar tu evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Que podamos ser instrumento tuyo, Señor, instrumento en las manos del Dios vivo. Que podamos realmente alcanzar tu plan, tu propósito, aquello que un día tú determinaste. Disponemos este día nuestro corazón a activar la fe nuevamente. Esa fe inocente, esa fe de un principio, esa fe, Señor, que todo lo creía, todo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a activar esa fe. Que podamos anhelar escuchar tu voz para tener una guía. Que podamos, Señor, despertar con el anhelo de conocerte más. Que podamos buscarte con intensidad cada mañana, Señor bendito. Gracias porque sabemos que tienes mucho más. Gracias porque sabemos que somos tus hijos y tus hijas y que tú tenías escrito en tu libro, Señor, y formaste luego cada detalle en el vientre de nuestra madre. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Bendito y loado sea tu nombre, que podamos dar a conocer de tu grandeza y de tu poder con detalles, Señor, con detalles. Orando en la calle por gente, tal vez llevando tarjetitas, Señor, al lugar donde vayamos, en un minibús, en un micro, con detalles, Señor. Enséñanos a ser
Así como tú eres nuestro Padre y eres de detalles, queremos ser de detalles. Gracias te damos, nos vamos de este lugar, Señor, más jamás de tu presencia. Que tu presencia nos acompañe. Oramos por nuestra nación, por nuestro país. Oramos por nuestros gobernadores, Señor. Que realmente tu misericordia pueda manifestarse. Que tú puedas levantar a tus hijos a clamar por esta tierra bendita. Que seas tú mismo, Señor, levantando una bandera de paz en medio de tanto conflicto. Que tú seas la provisión para aquellas personas que no tienen, Señor, para aquellas mujeres aún que son solas, que son viudas, para aquellas que tal vez sufren por no tener que dar, Señor, a sus hijos. Que tú seas su provisión. Que de cualquier manera, Señor, tu palabra pueda alcanzarlos. Que de cualquier manera tu amor pueda abrazarlos. Porque tú eres quien da alimento, Señor, al que tiene hambre. Y tú das las fuerzas, Señor, al que no tiene ninguna. Clamamos por nuestra nación. Clamamos por nuestra nación, pero no queremos cruzarnos, Señor, de brazos, sino queremos salir a mostrar a ese Dios de detalles. Gracias, bendito Rey. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén.